Jóvenes, hoy en el curso de probabilidad y estadística vamos a ver medidas de dispersión. Lo vamos a ver hoy en datos no agrupados, en datos sin agrupar. ¿Ok? Aquí tengo un formulario de lo que son las medidas de dispersión. Entonces voy a explicar las medidas de dispersión con estos ejemplos muy sencillos. Tenemos poquitos datos. Vamos a hacer la comparativa de dos equipos de la escuela, ¿sí? Con sus calificaciones. En este equipo está Ana, Pedro, José, Oli y Juan. Y acá tenemos Lupe, Luis, Rosa, Mari y Ramón. Y estas son sus calificaciones. Bueno, si yo quiero sacar el promedio de estos equipos, veo que tendría que sumar estas calificaciones, que me da 35, y al sumar estas calificaciones también me da 35. Entonces, en esta última fila voy a poner las sumatorias. Entonces, si yo quiero sacar el promedio, tengo que dividir este valor entre la cantidad de alumnos. Entonces, en este caso sería 5. Me da un promedio de 7. ¿Ok? Entonces, el símbolo para la media aritmética, que es lo mismo que el promedio, sería el 7. Y acá tenemos la misma situación. Sería 35, también entre 5. Entonces, si se fijan, tenemos el mismo promedio en los dos grupos. Sin embargo, las características de las calificaciones es muy diferente. Si se fijan, aquí tenemos dos alumnos con una calificación perfecta de 10. Y sin embargo, tenemos alumnos reprobados con calificaciones muy bajas, incluso un 4. Y aunque el promedio es lo mismo que acá tenemos un grupo más uniforme. Si se fijan las calificaciones, no tenemos alumnos de 10, pero sus calificaciones, esta es la más baja, que fue un 5, ¿verdad? Están más parejas las calificaciones de este equipo. Entonces, las medidas de dispersión precisamente nos permiten comparar situaciones de este tipo. Básicamente nos hablan de qué esparcidos están los resultados o cuánto hay cómo se separan los datos de un promedio. Eso es lo que vamos a estar midiendo con las medidas de dispersión. ¿Sí? Entonces, me voy a quedar con unos datos, ¿verdad? Me voy a quedar con estos datos, ¿ok? Para hacer las diferentes medidas de dispersión de este equipo. Ustedes podrían hacer esto e irlas comparando. Entonces, se van a dar cuenta que va a haber diferencias en las medidas de dispersión por la naturaleza en la que se hacen los cálculos. ¿Ok? Entonces me voy a quedar con estos datos para hacer las medidas. Vamos a iniciar con la medida de dispersión que le llamamos el rango. Ya la hemos manejado, lo usamos cuando estábamos viendo tablas de frecuencias, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo para datos agrupados. En este caso, pues simplemente lo vamos a tomar como una medida de dispersión. En este caso, tenemos que el dato mayor es la calificación más alta, un 9, menos el dato menor, que sería 5. Entonces, tenemos un rango de 4. ¿Ok? Entonces, sería nuestra primera. Entonces ya quedó el rango aquí y vamos a ver ahora lo que es la desviación media. Aquí está la fórmula. Déjenme explicarles un poquito esta simbología. Esto de aquí, bueno, esta letra nos indica sumatoria. Desde el primer valor, que es igual a 1, hasta el valor de n. Estos son los valores. Aquí yo no los puse ordenados, pero pues podrían estar ordenados como lo hemos hecho en otras actividades. De hecho, es preferible que estén ordenados estos valores de menor a mayor o de mayor a menor, como sea. Para este caso, para las medidas de dispersión, me van a funcionar las fórmulas de todas maneras.
Entonces lo voy a dejar así. Desde si entonces me está indicando aquí la sumatoria de, pues prácticamente de todos mis datos, ¿verdad? De la resta de los valores absolutos de cada uno de mis datos menos la media aritmética, que es el promedio. ¿Ok? La media aritmética aquí la tengo, 7. Entonces tengo que sumar todos estos valores, aquí los voy a poner en la sumatoria. Entonces voy a ir haciendo esas diferencias, ¿verdad? Entonces si mi media aritmética es 7 y tengo que restar 8 menos 7, pues aquí voy a tener 1. 9 menos 7 sería 2. Son valores absolutos, entonces 6 menos 7 sería menos 1, pero pues como es valor absoluto lo pongo en 7. Aquí sería 0 y aquí sería menos 2, que como valor absoluto sería 2. Entonces hago la sumatoria, tenemos 3 y 3 serían 6. De tal manera que entonces al sustituir en la fórmula tendríamos la sumatoria vendría siendo el 6 entre n, que es el número de datos. En este caso sería 5. Ustedes, si investigan estos temas, en algunas partes van a encontrar que se divide entre n más 1 o n menos 1, perdón. Y ¿por qué se usa la fórmula diferente? Bueno, va a depender de cómo estén utilizando cómo sea la muestra, si es una muestra o es un conjunto de datos. Nosotros estamos manejando pues datos de un equipo. Entonces, podemos usar la fórmula así. Entonces, al hacer esta división, tenemos que la desviación media para este caso sería 1.2. Entonces, aquí la voy a anotar. Ahora vamos a ver la varianza. Aquí está la fórmula. Se representa como s al cuadrado. Y es la sumatoria de todas estas diferencias que tenemos aquí elevadas al cuadrado. Entonces se elevan todas al cuadrado, se suman y se divide entre n. Entonces aquí vamos a tener primero 1 al cuadrado, pues sería 1. Tenemos 4. La sumatoria da 10. La sumatoria de datos, que es 10, entre el número de datos, que es 5 datos en este caso. Nos da 2, 0. Nos dio cerrado, ¿verdad? Aquí. Generalmente aquí van a encontrar con decimales, dependiendo de los datos que manejen. Pero aquí me dio exacto porque tengo muy poquitos datos, entonces me dio exacta la varianza. Aquí también la voy a poner. Para sacar la desviación estándar, lo que tenemos que hacer es sacarle la raíz a la desviación media. Perdón, a la varianza. Entonces tendríamos aquí, en este caso, raíz de 2. Entonces la desviación estándar sería, entonces nos quedaría 1.41 como la desviación estándar. Aquí vamos a sacar de una vez el coeficiente de variación, que es igual a la desviación estándar entre la media aritmética, por 100, para indicarlo en porcentaje. Entonces, en este caso tendríamos Entonces tendríamos en este caso el 1.41, que es la desviación estándar entre el promedio, aquí lo tenemos, multiplicado por 100. Me da 20.1%, que viene siendo el coeficiente de variación.
Si ustedes hacen el cálculo con los otros datos del otro equipo, aquí el coeficiente de variación les va a dar mayor. Porque, si se acuerdan, ahí había alumnos que tenían desde calificación de 10 hasta alumnos con calificación de 4. Entonces, el coeficiente de variación del otro equipo es mucho mayor. Bueno, jóvenes, este ejemplo más que nada era para que aprendieran ustedes las fórmulas, que se fueran familiarizando con estas fórmulas, ¿verdad? Y vieran cómo se manejan los datos. El ejercicio que ustedes van a resolver lo van a hacer con los datos que yo les di a cada equipo, que les di datos diferentes. Los van a ordenar, ya sea de mayor a menor, o pues sí, generalmente los ordenamos de menor a mayor, para que los vayan resolviendo. Sin embargo, lo pueden hacer de diferentes maneras. Si lo hacen en Excel, bueno, en Excel los capturan y ahí los pueden ordenar. También pueden ir haciendo las operaciones. Por ejemplo, sacan el promedio, que lo pueden hacer en Excel. Acá está el promedio. Las restas, bueno, las celdas pueden hacer que les haga la resta y después que le ven al cuadrado esas diferencias, ¿verdad? Todo eso es la ventaja de hacer en Excel. La otra opción es que seleccionen ustedes todos los valores de su columna de datos y en Excel ponerle que en alguna casilla les dé los valores de estas medidas de dispersión. Excel tiene precargado todas estas fórmulas. Lo único que tienen que buscar es cuál es el comando o cómo deben de escribir la indicación en cada celda donde quieran este tipo de datos. Yo les voy a mandar un ejemplo donde lo hice en Excel y localicé las fórmulas que deben de utilizar para hacer ya directamente, con solamente seleccionar toda la columna de datos, pedirle tanto desde el rango, desviación media, varianza, desviación estándar y hasta el coeficiente de desviación. Ahí coeficiente de variación. Entonces ese ejemplo que se lo voy a mandar en Excel, tal y como lo capturé yo, para que analicen cómo se pueden utilizar las fórmulas. Si ustedes lo quieren hacer con manejo de columnas, de esta manera más manual, también lo pueden hacer en Excel. De cualquier forma, esa herramienta nos está ayudando bastante en lo que es manejo de datos y lo que es todo lo de estadística. Jóvenes, espero puedan hacer su actividad correctamente. Les estaré revisando lo que me vayan mandando. Hasta luego, jóvenes. Bye.